pones? A ver, a ver, a ver, a ver. Dame un momento. A ver. Bueno, ya estamos comenzando aquí, ya estoy difundiendo todo esto en todos lados. Dame un momento que abro también. Publico también esta cosa en mi Facebook, un momento. Ujú. Ya hemos prácticamente comenzado a partir de ahora. ¡Uy! Lo compartí mal, no seas tan... bueno, no importa. No importa, no importa, no importa realmente. Este, Si quiere, comienza de nuevo, No, 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 ya, porque ya, si ya. no Este es sin se va a censura, escuchar el estornudo mío que fue potente. tú sabes que este es sin censura, así que no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, bien, deme un momento que estoy aquí. Déjeme compartir lo que es mío, mi canal. Ah, o sea que fácilmente me puedo tirar una flatulencia y nadie me va a decir nada, ¿no? Sí, porque este es un canal sin censura, carajo. Bueno, Ah, perdón, sí, eso lo olvidé. sí, sí. A ver. Bueno, como siempre lo he dicho, bienvenido todo el mundo, bienvenido a todo esto. Colombia está que arde completamente en algunos aspectos y ha venido una nueva etapa del país ahora que se ha visto enmarcada en los últimos acontecimientos de hace varios días. Es decir, que por ejemplo han empezado con la reforma tributaria, se dio baja la reforma tributaria, luego renunció el ministro de Hacienda de Carrasquilla y todo ello y mucho más. Para aquellos que son extranjeros y que me siguen a mí a través de esta plataforma de Twitch, les informo de que la situación en Colombia está un poco delicada, más que todo por la parte de que todo el mundo estamos hartos de los nuevos impuestos que quieren poner, están subiendo el impuesto al internet, estamos subiendo... Hola Bus, ¿cómo estás? Bienvenido al chat. Puedes hacernos preguntas y todo eso y no hay ningún tipo de problema. Aquí está con mi interlocutor Uriel Bermúdez, que es mi colega ya de hace tiempo de campo del sinaísmo, entre otros. Uy, nos han dado a seguir. Uf, a ver, tabots, a ver. Tengo que eliminar uno. Bien, ¿cómo va la cosa? Es en esa parte lo que ha ocurrido en el acontecimiento de los últimos días. Literalmente ha habido una escalada de tensiones, no solo con la parte de estudiantes viendo cómo ha ido escalando el conflicto de poco a poco, sino que también hay guerra en Venezuela, hay conflictos internos acá en Colombia, hay conflictos estudiantiles, los altos impuestos, entre otros. Pero el tema principal es la reforma tributaria. ¿Qué tenía esta reforma tributaria y cómo nos afectaba a todos a nivel general? Eso es uno de los puntos más importantes de todo este conflicto que engloba a todos en general. Pero bueno, aquí está mi compañero Uriel. ¿Qué quieres comentar acerca de todo esto de los últimos días? ¿Cuál es tu visión de los últimos acontecimientos? Ah, bueno, primero que nada quería saludar a todos los que están escuchando y viendo a través de esta transmisión aquí en vivo en el Twitch. Y bueno, y también de antemano también darte las gracias por permitirme estar aquí en este espacio sin censura. Ahora bien, yo creo que la mejor manera para ver todo este conflicto es que la, digamos que la situación es esta. Tenemos un gobierno que fue elegido hace 2 años y medio atrás, que este año, el 7 de agosto,
del 2021, el gobierno liderado por Iván Duque Márquez va a cumplir 3 años en el poder y resulta que en medio de todo esto y teniendo en cuenta que esta situación también toma lugar en medio de una pandemia tan brutal, entonces lo que se está discutiendo ahorita es que justamente en este momento, hace unos días atrás, el gobierno de Duque había dicho que iba a introducir al Congreso de la República de Colombia una propuesta de reforma tributaria que definitivamente no ha calado bien ni en la población ni en el sector empresarial. Es decir, en ninguna parte ni prácticamente todos los habitantes han estado en contra de esta reforma tributaria que yo personalmente considero que es una reforma tributaria nefasta y que en ese sentido no solamente los de la ultraizquierda se manifestaron, sino también los que están en el centro, los que están en la derecha y bueno, como todos, también los que están en la tercera posición también se han manifestado en cuanto a esto. Y es como que una de las cosas que tenemos en común. Excelente, Solamente en ese aspecto. excelente. Excelente. Es que eso es una de las principales cosas que se ha ido viéndose a lo largo del año. Ya no es solo el caso que le suban impuestos a todo esto, sino que es una medida ilusoria, por ejemplo, que aquí a los que son de otros países que nos están viendo, es curioso cómo la situación política ha ido diversificándose. O sea, me explico yo en este caso de que si tú eres extranjero, imagínate que llegue un gobierno y que diga en un día, vamos a subir, que todos ustedes están dando clases virtuales, vamos a subir los impuestos en esa área un 30% más porque ustedes están dando clases ahí y entonces no están haciendo casi nada. O sea, no hay ninguna justificación, no hay ninguna razón o algo coherente que habilite que tú puedas o que diga que como la gente está disfrutando de esta pandemia y todo ello, vamos a seguirle subiendo los impuestos y sin darse cuenta que no hay más recursos, no ha habido nuevos comercios, la economía se ha estancado bastante y este es un golpe duro tanto a la clase media como a la clase baja, pero también le da un golpe duro a lo que es las clases altas, mayoritarias y todo ello, que también están siendo duramente atacados por la pandemia en ese aspecto. Y en este caso lo que derramó el vaso fue completamente esto, sin duda alguna. Duda alguna. O sea, básicamente es totalmente un despropósito de proporciones enormes en este aspecto. Entonces, Uriel, nosotros aquí, tú puedes ver aquí en la transmisión, hay una reunión general que se va a hacerse por parte de varias universidades. En el caso mío, tenemos la Universidad del Magdalena, que todo ha ido dando giros bastante importantes porque no solo ha sido un movimiento estudiantil, se han unido gremios de trabajadores, Sí, comerciantes, transportistas, hasta incluso la mismísima fuerza pública se queja de que esto no puede ser así, porque hay funcionarios públicos que ven que es irrisorio que yo tenga un hijo que está estudiando a distancia y me vengan a mí a cobrarme mucho más de lo que yo estoy pagando porque él está estudiando en casa. O sea, no tiene ningún sentido. Para eso vuelvan a habilitar las clases presenciales y seguimos en este lío como tal en ese mismo lugar, prácticamente hablando. Como ya lo he contado anteriormente. Ujú. Bueno, entonces como tal yo estoy ahí viendo cómo está todo el panorama. Es cierto que también hubo muchos grupos, agrupaciones de izquierda que estaban, que son opuestas al gobierno, que están en contra de la reforma tributaria, pero esto no es solo simplemente un movimiento de un solo bando, sino que hay varios bandos que tanto la derecha como la izquierda, como todo ello, entre otros.
Pero bueno, no importa en la base principal de cómo está configurado, porque al fin de cuentas lo que hicieron es enojar a todo el mundo en general, y hicieron enojar bastante a toda la población en ese aspecto. Bien, te voy a hacer a ver, un momento. Voy a compartir esto. A ver. Entonces, como yo le dije, ha provocado la ira de todos los sectores en general en Colombia. No es un solo sector el que se haya visto afectado, son todos los sectores en general los que se han visto afectados. A ver. Bueno, Uriel, ¿tú qué opinas también sobre todo esto de la reciente victoria, de lo que ha ocurrido con esto de prácticamente, o sea, lo que ha ocurrido en Colombia de la renuncia de Carrasquilla y de la retirada de la reforma tributaria? A partir de esto, ¿cuál sería el paso a seguir del Estado en este caso? ¿Cuál sería el siguiente paso del Estado con estos últimos acontecimientos? Yo pienso que ya con la retirada del proyecto de la reforma tributaria, simplemente lo que está haciendo ahora el gobierno es que retiran el proyecto de la reforma, pero para iniciar un nuevo proyecto teniendo el consenso de todos los sectores de la sociedad civil y del sector empresarial y también que haya un consenso entre todos los habitantes del país para buscar una solución que permita que el Estado pueda financiarse, porque este es otro punto también, que hay que entender que el Estado como tal no se financia ni o sea, el Estado no recoge dinero para financiar la estabilidad de sus instituciones y de los programas sociales y todo, no lo hace en base al aire, no lo hace en base al viento, no lo hace en cuanto a los árboles. El Estado recoge la financiación, eh, la financiación para todos esos programas y para todo lo que quiera hacer a través de los impuestos que hace que toda la población pague lo que es el dinero de los contribuyentes. Entonces, por eso es que por ese lado se está, por lo menos de parte del gobierno de Duque, buscar ese consenso para meter esa otra reforma. Ahora bien, con la renuncia de Carrasquilla, pienso que ahora lo que tiene que hacer el gobierno es, para que esto no se salga fuera de control, entonces tiene que nombrar a un nuevo ministro que se vaya a encargar de por lo menos hacer las cosas bien y que no siga atizando este fuego, porque si no el país se termina de ir al reverendísimo carajo y de verdad simplemente velar porque los principales problemas del país, si bien no se pueden arreglar de la noche a la mañana, por lo menos tiene que irse resolviendo poco a poco. Yo pienso que de una manera más calmada y tranquila, pero no siendo indiferentes a lo que está sucediendo, pues podríamos comenzar por allí, por empezar a hacer otras cosas que sean en pro de la nación, de los ciudadanos y que por ende podamos hacer que Colombia salga bien. A ver, si tú me preguntas en cuanto a qué es lo que el gobierno debe hacer, ya teniendo ya todo esto en contexto, lo que me estuve medio ilustrando, yo pienso que el gobierno lo que tiene que hacer es lo que ha tenido que hacer desde el momento en que se posesionó, no estar pendiente ni de complacer
a lo que los enemigos de ese gobierno quieren que se haga, sino de que se intente trabajar en pro de todos los ciudadanos, sea que hayan votado a favor o en contra de este gobierno, y que se tiene que hacer lo que siempre se estaba pidiendo, reducir los impuestos, se tiene que reducir el tamaño del Congreso, se tienen que eliminar los ministerios que hagan bulto y que lo que hacen es crear más burocracia en el Estado y por ende más corrupción, lo cual no ayuda a resolver los principales problemas que queremos acabar. Sí, eso es Entonces, lo eso es lo más que tienen que importante de hacer. todo, de toda esa faceta de que tener que reducir los impuestos. Porque mira, en Colombia tenemos una carga tributaria tan grande, tan irrisoria, que todo, casi todo el principal empleador del país ni siquiera son empresas privadas, sino que es el mismo Estado que emplea a más de 10 millones de colombianos en todos los sectores habidos por haber, tanto en el sector de entretenimiento como en el sector de transporte, agrícola, etcétera. El Estado tiene una participación tan grande que la responsabilidad de ellos es tan alta que si ellos se hacen un reguero afecta a todo el mundo y al final de cuentas las decisiones del Estado terminan afectando directamente a todo el mundo. Y esta reforma tributaria terminó no solo afectando a todo el mundo, sino que como la gente no estaba preparada para esta pandemia, no estaba preparada para todos estos nuevos acontecimientos que iban a ocurrir de aquí en adelante, el Estado dijo, voy a sacar recursos de donde no existen, que en este caso, por ejemplo, cobrar más internet, cobrar más impuestos a la comida, cobrar más impuestos en todo ello, y suponiendo ellos que esto iba a solucionar todos los problemas de la deuda externa, de rearmar al ejército colombiano para una probable guerra contra otro país en el exterior, entre otros, solucionaría todos estos problemas. La realidad O solo. siquiera para incluso, o siquiera para el propio conflicto interno armado colombiano que todavía no ha terminado. Exacto, o sea, Colombia tiene un montón de problemas sociales que abarca que se tapa un problema y luego se abre otro. O sea, aquí el colombiano tiene la idea de por lo menos de que con esta, cuando se quitó la reforma tributaria esta, que todos estamos discutiendo sobre la mesa de diálogo, fue un salvamento para toda esa gente que es vulnerable, que no tiene los recursos para pagar el internet, que no tiene recursos para pagar esos proyectos grandes, hay muchas vulnerabilidades con respecto a incluso de derechos de autor, porque hasta yo descubrí que esta reforma tributaria se pasaba por el forro los derechos de autor, como no tenías idea, para los escritores y editoriales. Y yo dije, estoy en contra de todo este programa porque nos jode a mí como escritor y a otras personas que somos influencers, nos jode aún más esta reforma en esos aspectos. Porque Sí, quitan un gran número de derechos a favor del individuo. Y es que no solo principalmente que haya menos recursos para la gente, sino que también te afecta en otro tipo de derechos. es Entonces, decir, que con esta, digamos, con esta reforma o este proyecto de reforma tributaria que retiró, estaba estipulado allí, ¿cómo se llama? De que hubieran como, ¿cómo es? Por decirlo de alguna manera, que hayan limitaciones en cuanto al aspecto creativo, al aspecto de lo cultural, es decir, artistas, escritores, bueno, que yo también soy escritor, ¿no? Pero digamos que eh, si esto hubiese tenido el, ¿cómo se llama? Si esto se hubiera aprobado, es decir, que yo como escritor estaría jodido. efectivamente, estarías completamente jodido. Y es que eso es lo que yo diría que ha molestado a mucha gente, a todos los sectores en general, porque esto fue como un copo de nieve. Uno diría, esto afecta a los estudiantes inicialmente, pero cuando tú vas leyendo más de lo que están proponiendo el gobierno, te estás dándote cuenta que el copo de nieve empieza a hacerse más grande, más grande, más grande, más grande, al punto de que no solo eso afectaría a las grandes corporaciones que se están lucrando de algo y cuando tú ves tus derechos de autor terminan aquí y pueden ser revendidos a X a otra persona. Y lo revenden a un precio mucho menor de lo que tú querrías. Como está en el caso en este caso, la reforma tributaria cuando se le fue dada de baja, ahora bien, ahora y luego con la renuncia del ministro de Hacienda de Carrasquilla, aquí
aquí han habido muchos vientos de cambios en general. Y lo que hay que hacer, los estudiantes, la población civil, directamente es enfocarse no solo en una nueva constitución, sino que también buscar la manera de cómo reducir el tamaño del Estado, reducir el tamaño del gasto del Estado y hacer que la gente tenga más dinero en el bolsillo en vez de tener menos dinero en el bolsillo. La gente tiene que tener la oportunidad de tener todos esos recursos a su disposición. Y eso es lo que a mí me ha molestado siempre, que cada vez que un año pasa que ¿cuánto subió el salario mínimo? Siempre me lo están preguntando que cuánto subió el 10, 8%, ha subido solo una pizca de nada y los impuestos subieron el 200% y nos siguen jodiendo como igual. Y esta subida sigue afectando a las clases más vulnerables en vez de colaborar para que esas clases vulnerables salgan de la pobreza y que sean exitosos tal como los demás países del mundo occidental, del primer mundo. Queremos ser un país del primer mundo con impuestos del primer mundo, pero no tenemos el ideal o mejor la mentalidad del trabajador del primer mundo o cómo los países se desarrollaron en el primer mundo en esos aspectos. Queremos tener todos los beneficios del primer mundo, pero sin las responsabilidades que eso conlleva. Conlleva una democratización directa, instaurar una democracia directa, una transparencia, tener que hablar con la gente directamente, hacer encuestas constantemente, o sea, mirar cómo va tu reputación a nivel política con todo el mundo, entre otros. Eso es lo más importante aquí. O sea, aquí en Colombia y América Latina en general buscan eso, o sea, querer los beneficios del primer mundo, pero no quieren las responsabilidades del primer mundo, como ellos lo tienen ahí estipulado. Sí, sí, así mismo, yo pienso que esa es una de las tantas mentalidades que, eh, por lo menos aquí en este subcontinente, se tiene que cambiar esa mentalidad, porque como tú estás diciendo, o sea, uno como que quiere estar como en el primer mundo, pero a la vez no quiere asumir la responsabilidad de lo que ello implica. Entonces yo pienso que eso es algo que ya uno tiene que empezar a cambiar, porque definitivamente uno de los puntos eh, de esta reforma tributaria fue que es lógico que el Estado, para que siga funcionando y todo, tiene que cobrar impuestos a todos los ciudadanos. Lo que pasa es que esto también coincide en que a lo largo de las décadas y a lo largo de los años, muchos gobiernos de cada país de Latinoamérica se han empeñado en hacer creer a la población de que para salir de los problemas, simplemente vamos a aumentar más la burocracia con esto de aumentar las curules en algunos casos, aumentar las curules del cuerpo legislativo, vamos a seguir imprimiendo más billetes y vamos a seguir imprimiendo más papel moneda, vamos a aumentar más los impuestos. Entonces, todas esas prácticas que también en parte tienen son, o sea, inclinados directamente al keynesianismo, ese modelo económico de porquería, pero siempre todo gira en torno a eso. Entonces, eso es lo que nos ha estancado mucho y por eso es que respectivamente nuestros países no han podido avanzar en el rumbo o en la dirección que muchos habitantes quieren. Además de seguir cargando con el odio, con el resentimiento y con muchas cosas negativas hacia eventos que sucedieron hace más de 500 años atrás. Entonces, eso también forma parte de lo que ha sido, digamos, la cultura, digamos, en cuanto a América Latina. Exacto, definitivamente estás en lo cierto. Eso es lo que ha formado parte de la cultura de América Latina en todos los sentidos. Y hasta el día de hoy no hemos podido ni siquiera solucionar esos pequeños problemas, porque por ejemplo, uno de los países más desarrollados de América Latina dicen de que es Chile y Uruguay.
dos gobiernos que tienen políticas muy opuestas. Por un lado tenemos a Uruguay, que es un gobierno de izquierda, que sigue siendo lo de izquierda, que sigue siendo un gobierno de esa categoría muy afinado con su pueblo, que hasta ahora tuvo unas recientes elecciones de un cambio de panorama político, pero sigue teniendo una población muy culta. Y en el caso de Chile también tenía lo mismo, una población bastante culta que pasó por muchos desastres, que es un país que está inmerso también en muchos desastres, tanto a nivel, ¿cómo decirlo?, climático como a nivel político, porque ahora tiene una inestabilidad política por causa de un estallido social, y que en ese momento pudo haber tenido muchas justificaciones, pero la forma de actuar no fue la correcta. Pero en el caso de Colombia, hay personas que yo veo en Twitter que comparan con el caso de Chile con el caso de Colombia, que en Chile hubo un estallido social a gran escala, que fue que ambos tenían impuestos muy altos y todo eso, pero la comparación no es ni siquiera remotamente igual. Aquí en el caso de Colombia, aquí es el descontento es general porque afecta a todo el mundo, mientras que en el caso del contexto de Chile solo afectaba a una población general de solamente la capital, nada más. Solamente afectaba Sí, a la capital. porque, sí, claro, porque como tú también estabas diciendo, como que cuando apenas salió este proyecto de reforma tributaria, uno pensaba, bueno, esto puede afectar a cierta parte de la población, pero a medida que uno iba leyendo todo con lo que estaba allí estipulado, te das cuenta de que el problema es mucho mayor y que nos afecta económicamente a todos. Uno quiere trabajar en este país, quiere mejorarlo y todo eso, pero son la misma población que consciente o inconscientemente no dejan que eso ocurra. No dejan que eso ocurra. Consciente o inconscientemente no dejan que eso ocurra y esto no va a cambiar hasta que uno pueda llevar a una mejor democracia, a una mejor libertad económica, a un mejor posicionamiento de educación a nivel general en todo el estado. Es que hace unos años teníamos una materia muy bonita que se llamaba educación cívica. Ya esa materia ya no se da, pero se le dio a mis abuelos, a mis padres, y curiosamente esta materia no sirvió para nada porque la gente sigue votando a diestra y siniestra por el que apele más a sus sentimientos. Irónicamente, es lo más irónico en todo ese aspecto. Siga Sí, apelando a sí. los sentimientos y los sentimientos son un problema en general. ¿Me entiendes, Julián? Entonces, como yo lo vería de esta manera, yo la solución principal que deberíamos llevar para años venideros sería ya reducción de impuestos, nueva constitución, llevar reforma, una reforma económica de verdad, no una cosa que busque que subir impuestos, sino algo que comience a hacer el Estado de cero, trabajar de cero nuevamente, o sea que pagamos la deuda de Colombia completamente y empezamos a partir de ese pago de esa deuda a trabajar de cero, completamente de cero. Y en general podemos movilizarnos mucho mejor que antes, que en periodos anteriores. Sí, o sea, todo esto, toda esta bola de nieve gigante se ha producido en medio, no, porque esto no es solamente, esto es una crisis local, nacional, esto es con todo esto del coronavirus y todo esto es una crisis mundial. O sea, muchos han caído, el sector económico ha sido el más golpeado y también después en ese mismo orden, muchos empleos, todos han ido a la bancarrota, han tenido que cerrar, se ha perdido mucho trabajo, muchos puestos de trabajo y contribuye a aumentar el nivel de desempleo. O sea, toda esta pandemia nos ha afectado a muchísimas personas en todos los sentidos. Y simplemente lo más engorroso del caso es que esto sucede en medio de esta pandemia justamente. Y también hay veces que
gusta que, por ejemplo, digan que, bueno, lo que siempre a veces decían las personas, que cómo es posible que uno prefiera más la economía que la salud y tal. No, tanto la salud como la economía son dos cosas vitales e importantes, porque si no tenemos salud, no podremos trabajar para impulsar la economía. Y si no tenemos la economía, entonces, ¿cómo vamos a subsistir? ¿Cómo vamos a poder seguir adelante en nuestras vidas si nuestra salud está jodida y la economía está paralizada? Entonces, yo creo que entre pretender jugar como que o esto o lo otro, simplemente son dos cuestiones importantes que el individuo necesita para poder salir adelante. Por eso es que en medio de toda esta pandemia, si bien ya ha salido lo de la vacuna, algunas poblaciones en ciertos países ya están inmunizadas, otras no tanto, pero aún así algunos estados han ido cambiando las políticas en cuanto a lo de la cuarentena y implementaron otras medidas. Lo que se aboga es por eso, o sea, que uno vaya derrotando al virus y al mismo tiempo trabajar lo posible en reactivar cuanto antes los sectores económicos. Efectivamente, en todo ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Y esto va a seguir creciendo, esto va a seguir creciendo a medida de que uno siga investigando, siga haciendo más aún, más aún lo vea a su favor, más aún lo vea completamente similar a como uno lo desea, entre otros. Yo diría que estamos ante vientos de cambio muy buenos en todos esos aspectos. Y eso sí, con relación al ministro de Hacienda Carrasquilla, de verdad, sí, tenía que renunciar porque de verdad, o sea, no es porque uno entre en medio de esa falsa dicotomía entre izquierda y derecha diga, no, que este ministro digo esto. Lo que pasa es que de verdad ese ministro era incompetente, era inepto, o sea, porque por las declaraciones tan absurdas diciendo como que, por ejemplo, que la docena de huevos en Colombia valía 1.800 pesos, o sea, ¿en qué país estará viviendo ese? Creo que será en, no sé, en Transnistria o lo que sea, porque en Colombia no está viviendo. Y sobre todo lo que tú me comentabas también, bueno, detrás de, antes, siquiera incluso de hacer esto, que hasta él dijo y que el arriendo costaba y que 250.000 pesos, algo así. Este, y yo no, o sea, de verdad, o sea, es el colmo de los colmos. O sea, es la incompetencia que no está de acorde a todo lo que hemos estado experimentando y por ende hemos estado viviendo. Es, exacto, básicamente es todo lo que ha ido ocurriendo en base a los últimos acontecimientos. Yo no me he planteado la idea de cómo un gobierno tan inoperante, tan incompetente, tan, o sea, tan desconectado de la realidad social tenga todo esto. O sea, es un gobierno que está desconectado en todos los aspectos. Dame un momento que también ver que está muy desconectado de la realidad y tras de eso no me sorprendería lo que ha hecho realmente. Yo he entrado en muchos debates, tanto internos como externos, de todo lo que ha ocurrido. Coño. Bien. Bien. Algunos últimos comentarios antes de terminar el tema de ahora. ¿Qué opinas tú? Bueno, que digamos que estamos en un momento, digamos que para Colombia es un momento grave, hay demasiada tensión, hay mucha gente que prefiere no razonar y entregarse al sentimiento animal que tenemos, digamos, los seres humanos de vez en cuando. Eh,
O sea, en fin, son muchísimas cosas que de verdad, o sea, nosotros tenemos que también tomar conciencia sobre todo lo que está pasando, porque también hay otras personas que también dicen que, por ejemplo, que porque uno propenda por buscar una, o que uno quiera buscar una solución pacífica, entonces para la ultraizquierda tú eres un tibio, entonces tampoco es del otro, de la otra manera, porque una cosa es que sí, en cuanto a este tema, sí, nosotros estamos en contra de esa reforma, de lo que fue ese proyecto nefasto de la reforma tributaria, estamos en contra de mucho de eso, pero yo digo que una cosa son los problemas sociales que cada nación puede tener y que uno como ciudadano no solamente tiene el derecho a opinar y de manifestar su opinión libremente, también está de que también puede aportar soluciones a los problemas sociales, políticos, económicos que están en el país. Eso es una cosa. Pero por el otro lado, las personas que insisten en aumentar la polarización más de lo que ya está, dividirnos ¿cómo se llama? Amigos, enemigos, lo que sea, por simplemente no estar de acuerdo con algo, ya eso es algo que ya se está saliendo de las manos y que como lo dije en un escrito que también la universidad lo publicó, y eso que lo dije en el marco de lo que fue las últimas elecciones presidenciales de Colombia el 2018, que teníamos que ver, que analizar qué era lo que decía X candidato y no dejarnos vencer por esas pasiones que a la larga nos consumen. Entonces yo pienso que igual tenemos que tomar conciencia sobre todo esto, lo que está pasando, y no ceder ante ese discurso ante ese discurso de polarización, simplemente de nosotros estamos en medio de este problema, tenemos que resolverlo, porque tampoco es que podemos resolver todo al mismo tiempo, sino que, como dice uno de la manera vulgar, se tiene que realizar piano a piano. Primero tenemos que mejorar la salud. Primero, después de eso, tenemos que recuperar la economía. Y después de eso, tenemos que seguir tratando de hacer con nuestra vida, porque tampoco es que vamos a estar ahí parados sin nada que hacer mientras nos consumimos caemos en la paranoia, en la confusión, en esos discursos violentos que de verdad no aportan en nada al país. Y más si hay ciudadanos decentes que hasta como tú y como yo queremos que Colombia crezca, que siga adelante y que sus problemas sean resueltos. Efectivamente, Entonces, bueno, ya hemos concluido ya con el tema. Ya más adelante vamos a hacer una nueva transmisión, pero vamos a hablar de otros temas mucho más trascendentales, mucho más curiosos para toda la comunidad internacional, para todos los compañeros, que va a estar dedicado en la siguiente transmisión de colaboración entre aquí Uriel y yo, que vamos a hablar de escenarios de conflictos bélicos que ocurren alrededor del mundo. Yo sé que el país innombrable, que ya todos sabemos que comienza con S y termina con Ira, con Ría, termina con Ría, es también un conflicto muy complicado, pero este lo vamos a hablar en YouTube y esto va a ser un tema mucho mejor manejado en YouTube que aquí en la plataforma de Twitch, en todo ello. Pero bueno, con fines educativos hemos ya concluido con todo este tema. Espero que hayan sí, entendido. ya, si se realiza esto en YouTube, tiene que ser de acuerdo a las normas family friendly. Oh, bueno, excelente. Pero igual, yo siempre he publicado contenido sin censura en YouTube, así que no me han dicho nada, así que hasta ahora les ha valido un rábano en todo ello. Pero bueno, eh, sin más que decir, yo soy Kenny Tyrin, este es Uriel, y básicamente de nacionalista venezolano, yo sinairista, estudiante también de Derecho. Yo soy Kenny Tyrin, mejor conocido como La Tirana del Sol Rojo en Twitter, y me encanta hacer estos temas, debates políticos y todo ello. Si alguien más quiere lanzarse para un futuro debate o para un tema en específico a nivel global, pueden mandarme un mensaje a mi Discord, puede entrar a mi Discord, puede mencionarme que si quiere aparecer aquí y ahí hacemos entrevista y todo eso.
Les debo a todo el mundo una entrevista de roles y vamos a empezar con Caule, que va a estar con nosotros los próximos días en todo ello. Así que sin más preámbulo, nos vemos, señores, damas y caballeros. A tu despedida, Uriel. Bueno, muchas gracias ahí por tenerme presente para realizar esta opinión sobre un tema tan importante y que ha acaparado mucho la atención en estos últimos días en Colombia, y también gracias a quienes nos han acompañado también en esta transmisión de Twitch. Muy bien, nos vemos y hasta luego.